El joven se alegró mucho al oír su respuesta, la cogió de la mano y le hizo jurar lo que había dicho, poniendo a Dios ensalzado sea por testigo de lo que decía. Subió con ella a lo más alto de la azotea del castillo, montó en el caballo y la hizo subir en la grupa. La ató a él con nudos muy seguros y movió la clavija correspondiente. El caballo se elevó por los aires con los dos. Al verlo, las doncellas empezaron a gritar e informaron a sus padres, quienes corrieron a la azotea del alcázar, y el soberano, elevando la vista al cielo, distinguió el caballo de ébano que surcaba el aire con ambos. Completamente turbado, gritó: «Príncipe, te conjuro, por Dios, a que te apiades de mí y de mi esposa para que no nos separes de nuestra hija». El hijo del rey no le contestó, mas pensó que la joven estaría arrepentida de separarse de su padre y de su madre, por lo que le preguntó: «Seducción de la época. ¿Quieres que te devuelva a tus padres?» «Señor mío, por Dios, no tengo ese propósito. Quiero estar a tu lado donde quiera que estés, pues el amor que te tengo es superior a todo, incluso superior a mis padres». El príncipe se alegró mucho al oír aquello y aceleró la marcha del caballo para que la joven no se cansase. Viajaron sin interrupción hasta avistar una verde pradera en la que había una fuente de agua corriente. Bajaron, comieron y bebieron, y después el príncipe volvió a montar en el caballo y subió a la joven a su grupa, atándola a su propio cuerpo con cuerdas muy seguras, temeroso de que se cayera. Viajaron de nuevo hasta llegar a la ciudad de su padre, rebosantes de alegría. Quiso mostrar a la princesa la sede de su poder y el reino de su padre, para que comprendiera que éste era más poderoso que el padre de ella. Descendió en un jardín en que el rey acostumbraba pasear, y la introdujo en un palacete de su padre. Dejó el caballo en la puerta y recomendó a la joven que lo vigilase. «Quédate aquí hasta que venga por ti un mensajero, pues ahora voy a ver a mi padre para prepararte un palacio y mostrarte mi reino». La joven se alegró mucho y le replicó: «Haz lo que quieras». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 365, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe creyó oportuno que la joven fuese recibida en la ciudad con fiestas y honores como era propio de las mujeres de su rango». El hijo del rey penetró en la ciudad y fue a saludar a su padre, el cual, al verlo, se alegró mucho, salió a su encuentro y le dio la bienvenida. El príncipe le dijo: «Sabe que he traído conmigo a la hija del rey del que te he hablado. La he dejado en las afueras de la ciudad, en un jardín, y he venido a informarte de su llegada para que prepares un cortejo y salgas a recibirla, a fin de mostrarle tu poder, tu ejército y tus servidores». «De buen grado», replicó el rey. Mandó enseguida a sus súbditos que adornasen bien la ciudad, y él montó a caballo de acuerdo con el protocolo más solemne y con sus mejores galas. Marchaban con él sus soldados, los grandes del reino, todos sus súbditos y los criados. El príncipe sacó de su alcázar joyas, vestidos y todo lo que atesoran los reyes, y preparó para la joven un palanquín de brocado verde, rojo y amarillo, con esclavas indias, griegas y abisinias, y sacó tesoros en gran cantidad. Después el príncipe dejó el palanquín y a los que en él estaban y corrió al jardín, y entró en el palacete en que había dejado a la joven, pero no encontró ni a ella ni el caballo. Entonces se abofeteó el rostro, se desgarró los vestidos y empezó a recorrer el lugar, mientras en su mente se agitaban las más confusas ideas. Cuando estuvo más sereno se dijo: «¿Cómo ha podido descubrir el manejo del caballo, si yo no se lo he enseñado? Tal vez el sabio persa que lo construyó se haya apoderado de él y haya raptado a la joven para vengarse del comportamiento de mi padre con él». Buscó a los guardianes del jardín y les preguntó por las personas con quienes se habían cruzado: «¿Habéis visto si alguien ha entrado en el jardín?». «Solo hemos visto al sabio persa. Ha entrado a recoger hierbas medicinales». Al oír la contestación, el joven se convenció entonces de que el raptor de la muchacha era el sabio persa. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 366, refirió:
Me he enterado, oh rey feliz, de que el destino había dispuesto que cuando el hijo del rey abandonara a la joven en el palacete del jardín para ir al palacio de su padre a fin de preparar la recepción, entrase en él el sabio persa que iba a recoger algunas hierbas útiles. Aspiró el aroma del almizcle y de los perfumes que exhalaba el cuerpo de la princesa, y olfateándolos, el sabio llegó hasta el palacete, descubrió el caballo que había hecho él y se detuvo en la puerta. Se alegró mucho al contemplar su caballo, y a que estaba triste desde que lo perdiera. Se aproximó a su obra, reconoció todas sus partes y vio que estaba intacto. Se dispuso a montar y marcharse, pero antes se dijo, he de ver qué es lo que ha traído el hijo del rey con el caballo. Entró en el palacete y encontró a la joven sentada. Era como un sol, alto ya en el horizonte con la atmósfera clara. El sabio comprendió enseguida que aquella joven era mujer de alta posición, raptada por el príncipe gracias al caballo y abandonada en el pabellón, mientras él se dirigía a la ciudad para preparar el séquito con el que debía hacer su entrada en la misma. Se presentó y besó el suelo delante de ella, la princesa levantó los ojos, lo observó y vio que era feo y deforme. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy un mensajero del príncipe, el cual me ha enviado con la orden de que te traslade a otro jardín próximo a la ciudad. ¿Y dónde está el príncipe? En la ciudad con su padre, vendrá a buscarte con un gran séquito. Y el hijo del rey no ha encontrado más mensajero que tú. Rióse el sabio y replicó, señora, no te engañes por la fealdad de mi cara y mi deforme persona. La elección de un mensajero de aspecto horripilante se debe a los celos que causas al príncipe y a lo mucho que te quiere, por lo demás tiene esclavos blancos y negros, siervos, vasallos e innumerables parientes. La joven quedó convencida, lo creyó. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 367, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la joven salió con él y cogió al sabio por la mano y le dijo, Padre mío, ¿qué caballo me has traído? Señora, montarás en el mismo caballo que te ha traído hasta aquí. Pero yo no puedo montarlo sola. Sonrió el sabio al comprender lo fácil que iba a resultarle raptarla. Le replicó, yo montaré contigo. Subió el sabio al corcel, la joven montó en la grupa, y él la ató fuertemente a su propio cuerpo sin que ella supiera qué iba a hacer. Tocó la clavija de su vida, y el vientre del caballo se llenó de aire, se movió, se agitó y empezó a ascender por los aires, hasta que la ciudad se perdió de vista. La joven le dijo, ¿qué haces? ¿No me has dicho que eras un mensajero del hijo del rey? El sabio replicó, afrente Dios al hijo del rey, malvado. ¡Ay de ti! ¿Cómo desobedeces la orden que te ha dado tu señor? Él no es mi señor. ¿Sabes quién soy yo? Solo sé lo que tú me has dicho. Todo lo que te he referido ha sido una trampa que os he tendido a ti y al hijo del rey. Yo estaba triste por haber perdido el caballo que ahora nos lleva por los aires. Es una obra mía que me arrebató el príncipe. Pero ahora lo he recuperado y me he apoderado de ti, y voy a abrasarle el corazón del mismo modo que él ha abrasado el mío, pues jamás volverá a recuperar el caballo. En cuanto a ti, tranquiliza tu corazón y alégrate, pues yo te seré más útil que él. La joven se abofeteó el rostro, exclamando, ¡qué pena! Ni he conseguido a mi amado, ni me he quedado con mi padre y con mi madre. Lloró amargamente por lo que le sucedía, mientras avanzaba sin descanso hacia el país de los Run. Descendieron en una verde pradera con riachuelos y árboles que se extendía cerca de la ciudad en la cual vivía un rey muy importante. Aquel día, el rey de la ciudad había salido de caza, cruzó por la pradera y vio al sabio, que estaba de pie, a la joven, junto a él, y al caballo. Antes de que se diera cuenta de nada, los esclavos del rey cayeron sobre él y sobre la joven, se apoderaron del caballo y los llevaron a presencia del rey. Este, al ver el feo aspecto y la mala presencia del sabio, que contrastaba con la hermosura y belleza de la joven, le dijo, «Señora mía, ¿qué parentesco tiene contigo este anciano?» El sabio se apresuró a decir, «Es mi esposa, la hija de mi tío paterno». Pero la joven lo desmintió, «Rey, juro por Dios que no lo conozco y que no es mi esposo. Al contrario, se ha apoderado de mí mediante engaño por fuerza».
El rey mandó entonces apalear al sabio. Lo apalearon hasta dejarlo medio muerto, después ordenó que lo llevasen a la ciudad y lo metiesen en la cárcel. Así lo hicieron. El rey se llevó consigo a la joven y el caballo, sin saber las propiedades de éste ni cómo se manejaba. Hasta aquí lo referente al sabio y a la joven. He aquí lo que hace referencia al hijo del rey. Se puso ropas de viaje, tomó el dinero que necesitaba y partió, triste y abatido. Fue de país en país y de ciudad en ciudad, preguntando por el caballo de ébano. Todos cuantos lo oían lo tomaban por loco. Esto duró cierto tiempo, sin que nadie le diera noticia alguna. Se dirigió a la ciudad del padre de la joven y allí preguntó por la muchacha, pero no habían sabido nada más de ella, y el rey estaba muy afligido por su pérdida. Volvió atrás y se dirigió al país de los Run, donde preguntó por ellos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 368, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe entró en una posada y vio un grupo de comerciantes que estaban sentados hablando. Se acomodó cerca de ellos y oyó que uno decía: Compañeros, he visto el mayor prodigio. ¿En qué consiste? En cierta ciudad, y citó el nombre de la ciudad en que se encontraba la joven. Oí que sus habitantes relataban algo maravilloso. El rey había salido cierto día de caza acompañado por un grupo de cortesanos y grandes del reino. Al llegar a la campiña, cruzaron una verde pradera y encontraron en ella a un hombre, a una mujer y un caballo de ébano. El hombre era feo, de pésimo aspecto, mientras que la mujer era una adolescente hermosa, bella, guapa, perfecta, esbelta, y el caballo de ébano era uno de los prodigios, pues nunca se ha visto uno más hermoso ni mejor hecho. Los presentes inquirieron: ¿y qué hizo el rey? Detuvo al hombre y le preguntó por la joven. Él aseguró que era su esposa, la hija de su tío paterno, pero la muchacha desmintió sus palabras. El rey mandó que lo apaleasen y lo metieran en la cárcel. En cuanto al caballo de ébano, no sé lo que han hecho de él. El hijo del rey se acercó al comerciante y empezó a interrogarlo con buenos modales, hasta enterarse de los nombres de la ciudad y de su rey. Cuando el príncipe se hubo enterado de ambos, pasó la noche contento, y al amanecer salió, se puso en camino y no se detuvo hasta llegar a dicha ciudad. Al entrar en ella lo detuvieron los porteros, pues querían conducirlo ante su rey para que éste le preguntara quién era, qué lo llevaba a la ciudad y cuál era el oficio en que sobresalía, ya que aquel soberano tenía por costumbre preguntar a los extranjeros por su persona y por su oficio. Mas el príncipe llegó a la ciudad al atardecer, a una hora en que no era posible conducirlo ante el soberano o preguntar lo que había que hacer con él. Los porteros lo llevaron a la cárcel y lo dejaron en ella. Cuando los guardianes vieron lo hermoso y bello que era, no se atrevieron a meterlo en una celda y le permitieron que se quedase con ellos fuera de las rejas. Sirvieron la cena y comió con ellos hasta hartarse. Luego empezaron a hablar, se acercaron al hijo del rey y le preguntaron: ¿de qué país eres? De Persia, del país de los Cosroes. Se echaron a reír, y uno de ellos dijo: Persia. He oído la historia y las aventuras de mucha gente, he visto su situación, pero nunca he visto ni oído a otro más embustero que un persa que tenemos en la cárcel. Y otro guardián añadió: ni yo he visto persona de peor figura y de más mal aspecto. Él preguntó entonces: ¿qué os ha hecho creer que es embustero? Asegura que es un sabio. El rey lo encontró cuando iba de caza. Iba acompañado por una muchacha hermosa, maravillosa, preciosa, perfecta, esbelta y de buenas proporciones. Tenía además un caballo negro de ébano como jamás hemos visto otro. La joven está ahora con el rey, el cual se ha enamorado de ella, pero esa mujer está loca, y si ese hombre fuese un sabio, como asegura, la habría curado. El rey se esfuerza en que recupere su sano juicio. El caballo de ébano está en el tesoro del rey, y tenemos en la cárcel al hombre de mal aspecto. Al llegar la noche llora y se lamenta tristemente por su suerte y no nos deja dormir. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 369, refirió:
Me he enterado, oh rey feliz, de que al príncipe se le ocurrió entonces una idea para conseguir su propósito. Los carceleros, al irse a dormir, lo metieron en una celda y cerraron la puerta. Oyó que el sabio lloraba y sollozaba por lo que le había ocurrido, y decía en persa: «¡Ay de mí! ¿Qué es lo que he hecho al príncipe? ¿Y qué hice con la joven? No la dejé en paz, y no conseguí mi propósito. Y todo porque he obrado mal. He tratado de alcanzar lo que no merecía ni era propio para un hombre como yo. Quien busca lo que no le conviene cae del mismo modo que yo». El príncipe, al oír las palabras que el sabio decía en persa, le dijo: «¿Hasta cuándo va a durar este llanto y estos gemidos? ¿Es que crees que lo que a ti te ha ocurrido no le ha pasado a nadie más?». El sabio se consoló con él y se quejó del estado en que se hallaba y las molestias que le causaba. Al día siguiente, por la mañana, los porteros llevaron al príncipe ante el rey e informaron a éste de que había llegado el día anterior, a una hora a la cual no habían podido introducirlo. El soberano lo interrogó: «¿De qué país eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu oficio? ¿Por qué has venido a esta ciudad?». «En persa me llamo Archa, mi patria es Persia, soy sabio y mi especialidad es la medicina. Curo las enfermedades y a los locos. Recorro los países y las ciudades con el fin de aumentar mis conocimientos. Cuando encuentro a un enfermo, lo curo. Tal es mi profesión». El rey se alegró mucho al oír estas palabras y le dijo: «Sabio virtuoso, has llegado aquí en el momento en que te necesitamos». Le explicó toda la historia de la joven y añadió: «Si la curas y la libras de su demonio, te daré todo lo que me pidas. Dime cuántos días hace que le dio el arrebato de locura y cómo has conseguido a la joven, al sabio y el caballo». El soberano le contó toda la historia, desde el principio hasta el fin. Después añadió: «El sabio está en la prisión. Rey feliz, ¿qué has hecho del caballo?». «Sigue en mi poder, guardado en una habitación». El príncipe se dijo: «Lo mejor de todo será ver el caballo primero. Si está en buen estado y no le ha sucedido nada, habré conseguido lo que deseo. Si veo que carece de movimientos, idearé una treta para librar a mi amor». Volviéndose hacia el rey le dijo: «Rey, necesito ver el citado caballo, tal vez encuentre en él algo que me ayude a curar a la joven». De buen grado, el rey se puso de pie, lo cogió de la mano y le llevó junto al caballo. El príncipe dio vueltas en torno al caballo, lo examinó bien y comprobó que estaba perfectamente, que no le faltaba nada. Se alegró mucho, y dijo: «Dios haga fuerte al rey. Quiero visitar a la joven para ver lo que tiene. Espero que Dios la cure por mi mano y con el auxilio del caballo». Ordenó que custodiasen el caballo y fue con el rey a la habitación en que estaba la joven. El príncipe, al entrar, vio que se hallaba postrada y deprimida. No estaba loca, pero fingía estarlo para que nadie se acercase a ella. Al verla en este estado, le dijo: «Ningún daño te ha de alcanzar, seducción de los mundos». La observó, la trató cortésmente y se dio a conocer. Al reconocerle, la muchacha lanzó un grito de alegría y cayó desmayada. El rey creyó que aquel desvanecimiento sería debido al miedo. El príncipe le dijo al oído: «Seducción de los mundos, salva mi sangre y la tuya. Ten paciencia y valor. Nos encontramos en un estado que exige constancia, hemos de buscar un medio para librarte de este poderoso rey. La treta será la siguiente: me presentaré ante él y le diré que la causa de tu enfermedad es un espíritu maligno, que yo le garantizo tu curación siempre que te separe de él. Entonces te abandonará el espíritu maligno, y si el rey viene a verte, recíbelo con buenas palabras para que vea que te has curado gracias a mí. Así llegaremos a conseguir nuestro deseo». «Oír es obedecer», contestó la princesa. El joven salió de su habitación y se dirigió, alegre y contento, al encuentro del rey. «Rey feliz, para tu contento, he diagnosticado su enfermedad y he logrado curarla. Entra a saludarla y háblale con dulzura y suavidad, prométele cuanto la pueda complacer y conseguirás de ella lo que desees». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 370, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey fue a ver a la princesa. Esta se puso de pie y besó el suelo delante de él,
le dio la bienvenida, y el rey se alegró muchísimo y ordenó a las esclavas y a los criados que permaneciesen a su servicio que la condujesen al baño y que preparasen joyas y vestidos. Se presentaron a ella, la saludaron, y ella les devolvió el saludo con las palabras más bellas y su mejor dicción. Después le pusieron un regio vestido, le colocaron en el cuello un collar de aljófares, la llevaron al baño y la sirvieron. La sacaron del baño como una luna llena. Al llegar ante el rey, lo saludó y besó el suelo delante de él. El rey se alegró muchísimo y dijo al príncipe: todo esto es debido a tu bendición. Dios aumente, en nuestro favor, tus poderes. El príncipe replicó: la curación definitiva sobrevendrá cuando tú, con todos tus cortesanos y soldados, hayas ido al lugar en que la encontraste y lleves contigo el caballo de ébano que estaba a su lado para que yo pueda allí atar al demonio, sujetarlo y matarlo, a fin de que no vuelva jamás a apoderarse de ella. De 1000 amores, replicó el rey. Mandó que llevaran el caballo de ébano a la pradera en que lo habían encontrado con la joven y el sabio persa. El soberano montó, en compañía de su ejército, y acompañó a la muchacha sin saber lo que el príncipe iba a hacer. Al llegar al prado, el joven, que aún se hacía pasar por médico, mandó que colocasen el caballo y a la joven algo alejados del rey y de las tropas, a una distancia a la que alcanzase la vista. Dijo al rey: con tu permiso voy a quemar incienso y a recitar exorcismos, para encadenar al demonio y evitar que vuelva a apoderarse de ella. Después montaré en el caballo de ébano y haré que la joven se coloque detrás de mí. El caballo se moverá y avanzará hasta ti. Entonces habrá terminado la curación y tú podrás hacer de ella lo que te plazca. El rey se alegró mucho. El príncipe montó en el caballo y colocó a la joven detrás de él. Mientras el rey y todas sus tropas lo miraban, la ató fuertemente a sí mismo y accionó la clavija de su vida. El caballo ascendió con ambos por los aires. Los soldados se quedaron mirando hasta que los perdieron de vista, y el rey esperó su regreso durante medio día. Pero no volvieron. Entonces se desesperó, se arrepintió mucho y se entristeció por verse separado de la joven. En unión de su ejército, regresó a la capital. Esto es lo que a él se refiere. Entretanto, el príncipe, lleno de alegría, se dirigió a la ciudad de su padre y se posó encima del palacio. Hizo bajar a la princesa, la dejó en un lugar seguro y corrió a ver a sus padres. Los saludó y los informó de la llegada de la princesa. Ambos se alegraron mucho. Y aquí termina, por ahora, lo referente al hijo del rey, al caballo y a la joven. En cuanto al soberano de los Run, una vez en su ciudad se retiró a su palacio, triste y cabizbajo. Sus ministros acudieron a consolarlo y le decían: quien te ha arrebatado a la joven es un mago. Loado sea Dios, que te ha librado de su magia y de sus engaños. Fueron hablándole así hasta que lograron convencerlo. El príncipe, por su parte, ofreció grandes banquetes a los habitantes de la ciudad y Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 371, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que las fiestas duraron un mes. Después celebró su boda con la joven y fueron muy felices. Esto es lo que a él se refiere. En cuanto a su padre, rompió el caballo de ébano y destruyó su máquina. Después, el príncipe escribió al padre de la joven explicándole cómo se encontraba, que se había casado con ella y que la joven se encontraba con él en el mejor de los estados. Envió la carta con un mensajero, junto con regalos y preciosos obsequios. El embajador, al llegar a la ciudad del suegro, que era Sana, en el Yemen, entregó el mensaje y los regalos al rey. Este, al leerla, se alegró mucho, aceptó los regalos y honró a su portador. Después preparó un magnífico obsequio para su yerno, el príncipe, y lo envió por medio del mismo mensajero. Este regresó e informó a su señor de lo mucho que se había alegrado el rey, el padre de la joven, al enterarse de la boda de su hija. El príncipe escribía cada año a su suegro y le hacía regalos. Así continuaron hasta que murió el padre del príncipe. Este le sucedió en el trono, gobernó con justicia a sus súbditos y se comportó rectamente. El país le estaba sometido y las criaturas de Dios le prestaban obediencia.
En la más dulce de las vidas, del modo más cómodo y tranquilo, transcurrieron sus días hasta que llegó el destructor de las dulzuras, el separador de las multitudes, el aniquilador de los palacios, el constructor de las tumbas. Gloria a Dios, el viviente, el que no muere, aquel que tiene en la mano el imperio y el señorío.